Adelante, adelante, por favor. Muy bien, buenas ya tardes a todos. Me permito presentar con mucho placer y un gran honor al doctor Rosendo Pérez Isidoro, que nos va a dar la siguiente charla. Les platico brevemente que el doctor Pérez Isidoro es químico de formación y es doctor en ciencias en ciencias en ingeniería y física biomédicas. Igualmente también la maestría la hizo en el Simvestar Monterrey, en la misma área. A él tengo el placer de haberlo conocido cuando estuve de estancia postdoctoral hace unos 5 años, y lo veía trabajar cuando todavía estaba en sus estudios de doctorado. Él también hizo, bueno, después del doctorado hizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Química en la UNAM. Está haciendo otra estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Química Aplicada, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales intereses de investigación están en el estudio de las propiedades fisicoquímicas de membranas lipídicas, interacciones intermoleculares entre biomoléculas y fármacos, y además, bueno, también le interesa la parte de la potencial aplicación en la nanomedicina. Bueno, ha publicado diversos artículos de gran impacto a nivel internacional, y una de las cosas que también se le admiran al doctor Rosendo es que le gusta realizar actividades de divulgación de la ciencia. Bienvenido, doctor, y adelante, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctor Acevedo. Y bueno, gracias también por la invitación, en nombre de, pues, de la institución que nos ha invitado, que es la Universidad Iberoamericana Puebla, y pues totalmente agradecido por esta invitación. Y pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes y bajo el contexto del simposio que están realizando, la charla que le hemos titulado Interacciones lípido-proteína, una perspectiva biofísica de las membranas lipídicas. ¿Sí? Como primer punto, me gustaría resaltar un poco más las áreas de investigación en las que estamos trabajando. Estas se enfocan dentro de materiales biohíbridos, biofísico-química de membranas lipídicas, interacciones lípido-proteína y interacciones fármaco-membrana. ¿Sí? En general, es el área en el que andamos trabajando actualmente y hemos estado trabajando, ¿no?, desde los estudios de posgrado. Pero particularmente esta charla está enfocada a compartir unos resultados de la estancia postdoctoral que estuvimos realizando en la Facultad de Química de la UNAM. ¿Sí? Este trabajo estamos por someterlo a revisión y bueno, primeramente sí quisiera puntualizar que se hizo en el laboratorio de biofísica del doctor Miguel Costas, ahí en la Facultad de Química, y que pues contamos con todo el apoyo tanto de su laboratorio como de su equipo de trabajo con el cual hemos hecho pues una cuestión bastante interesante y nos ha permitido seguir trabajando de manera pues en colaboración, ¿no? Entonces ese trabajo se enfoca en ese contexto. ¿Sí? Y bueno, una parte que nos motiva a estudiar lo que estamos estudiando es pues conocer cómo funcionan los organismos vivos y en particular pues el contexto de la célula, ¿no? La célula es un sistema que se encuentra en una interfaz agua y otros componentes moleculares, ¿sí? Y dos de ellos, de esos dos componentes grandes que forman a las células, son compuestos lípidos y proteínas, ¿sí? Los lípidos y las proteínas son dos de los grupos moleculares, dos de los tipos de moléculas que altamente comparten muchos procesos y organelos y compartimentos dentro de los sistemas celulares, ¿sí? De manera muy a grande rasgo, una particularidad de estos tipos de moléculas es que tienen un carácter que les permite interaccionar de manera en una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. Entonces, este carácter, esta propiedad de estas moléculas, se les conoce como carácter anfipático.
y el carácter anfipático le permite a estas moléculas formar estructuras características que tienen funcionabilidad dentro de la célula. Entonces, así, cuando tenemos fosfolípidos, como los que se presentan en la figura A, la B, se forman estos agregados, estas formas de estructuración de la materia, que permiten formar estructuras de interés, y de interés biológico en particular. Y las proteínas, por otro lado, lo podemos catalogar como biopolímeros, están concatenados de unidades estructurales que son los aminoácidos, y bueno, se estructuran de alguna forma que dan una alta funcionabilidad a todos los organismos vivos, ¿sí? Pues resulta que bajo el enfoque de nuestro interés, que son este tipo de sistemas, las membranas lipídicas, la membrana plasmática, que es la frontera entre el medio externo y el medio interno que componen a una célula, es precisamente está formada por lípidos y proteínas, ¿sí? En general. ¿Sí? Resulta ser que el paradigma que abunda, ¿no?, en el enfoque del estudio de las funciones de este sistema, tiene un carácter más enfocado a las proteínas en un primer momento. Y bueno, a la actualidad todavía se describe este sistema como un sistema fluido, de mosaico fluido, que ya lleva más de 30, 40 años que se ha postulado, ¿no? Y sigue vigente. Entonces, bajo ese contexto nosotros queremos hacer algunas aportaciones en lo que andamos haciendo, ¿sí? Y bueno, esto demanda, entender cómo funcionan estos sistemas, demanda una interdisciplinariedad en donde varias disciplinas, entre ellos la química, la ingeniería, la biología, la física, pueden contribuir de gran manera. Entonces, esta es un área interdisciplinaria en la cual pues también se invita a científicos de diversas áreas a formar estos grupos de colaboración para ir avanzando en el entendimiento de los sistemas biológicos, ¿no? Y como les comentaba, el paradigma central está enfocado al estudio de las proteínas, y estos se ven como un sistema de interacción monomolecular o bimolecular, en donde comúnmente se le conoce como el sistema llave-cerradura, ¿sí?, donde una proteína, actuando como un receptor, reconoce a una molécula y desencadena una serie de acontecimientos que comúnmente se le llaman cascadas de señalización a través de la célula para dar lugar a una función en particular. Pero desde nuestro enfoque un tanto biofísico, nosotros queremos entender que estos sistemas no son sistemas aislados, son sistemas complejos y son sistemas termodinámicos. Entonces estamos observando a esta membrana, o le queremos dar un punto de vista desde ahí. No tomarlos como unas interacciones bimoleculares o unimoleculares, sino que un sistema complejo termodinámico. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos asumir que podemos caracterizar a la membrana plasmática o a este tipo de sistema, pues considerando el enfoque termodinámico. De esta manera podemos determinar una energía interna asociada a las propiedades de esa membrana. Y esa energía interna puede provenir de un cambio en la entalpía, un cambio en el volumen que acontece en esa membrana, un cambio en el potencial electrostático de esa membrana, o un cambio en el potencial químico que ocurre a nivel de esa membrana. Entonces, podemos caracterizarla como un sistema termodinámico. Y un hecho fundamental de eso es que estos sistemas se ensamblan a escala nanométrica. Y resulta ser que a la escala nanométrica hay una convergencia energética. Entonces, donde la energía química, la que se almacena en los enlaces químicos, o en los enlaces químicos covalentes, puede ser aprovechada para un movimiento mecánico, por ejemplo, ¿no? Que la energía térmica también puede ocurrirle ese mismo acontecimiento. Y así, la energía proveniente o almacenada en alguna fuente la podemos interconvertir a escala nanométrica. Y bueno, no es coincidencia que a esta escala es donde se ensamblan estos sistemas y donde funcionan estos sistemas. De ahí nuestro interés por estudiar este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, ¿para qué podríamos estar
haciendo este tipo de ciencia. Este tipo de ciencia es una ciencia de frontera que busca que el conocimiento básico del entendimiento del funcionamiento de este tipo de cosas, lo pongamos en práctica de manera casi inmediata, ¿no? Ese es el entusiasmo por el cual entender este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces, si conocemos cómo funcionan y podemos ver y podemos interpretarlo de una manera termodinámica, podríamos hacer muchas aplicaciones en este contexto, ¿sí? Y entonces aquí, bajo el enfoque que nosotros estudiamos a estos sistemas, es un enfoque desde el punto de vista de las interacciones no específicas, ¿sí? Esto es que por el simple hecho de que el átomo o una molécula posea una densidad electrónica, pues tiene la facultad y la probabilidad de inducir una polarización a una molécula o átomo vecino. Entonces, de esta forma surgen las principales interacciones no específicas, como son las interacciones iónicas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas hidrofóbicas, que son las interacciones de interés desde nuestro punto de estudio, ¿sí? Y esto tiene mucha aplicabilidad más recientemente en la biomedicina, en la nanomedicina y en las nuevas tecnologías, por ejemplo, de acarreo de fármacos, ¿no? Donde estas interacciones de tipo no específicas cobran un tanto relevancia y van ganando terreno cada vez más, que se va descubriendo cómo estas funcionan, ¿sí? Pero bueno, entender cómo funcionan este tipo de sistemas tan complejos como es el caso de una célula o la membrana plasmática de una célula, es una tarea bastante compleja y las metodologías todavía no nos permiten recuperar como toda esa información asociada al funcionamiento de las membranas plasmáticas. Entonces, nosotros hacemos uso de modelos creados a partir de las moléculas que forman estas estructuras y vamos caracterizando sus propiedades termodinámicas. De esta forma, usamos modelos construidos a partir de fosfolípidos que cuando están en un sistema acuoso forman espontáneamente las bicapas lipídicas, ¿sí? Y de esta forma podemos usar modelos como liposomas de diferentes tamaños y por clasificación debido al tamaño se pueden conocer las GUPs, que son vesículas gigantes, las MLB, que son liposomas multilamelares, las LUPs, que son liposomas unilamelares, alrededor de 200, 100 nanómetros, o las SUPs, que son liposomas más pequeños, por debajo de los 100 nanómetros, ¿sí? Entonces, una de las tareas importantes para crear nuestro modelo experimental es, pues, emprender una tarea de cómo hacer estos modelos para el uso en el laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí brevemente les voy a platicar de cómo comúnmente y cómo tratamos de revolucionar la elaboración de los liposomas. Resulta ser que para formar los liposomas, primeramente hay que formar una película de los fosfolípidos, que son los principales componentes, ¿sí? Y luego hay que disolverlo en una solución orgánica, una mezcla de solventes orgánicos, como pueden ser cloroformo, diclorometano, metanol o alguna mezcla de ellos, y después llevarlas a un sistema de evaporación, por ejemplo, un rotavapor o por medio de corrientes de nitrógeno, deshacernos del solvente y quedarnos con la película de lípidos, ¿sí? De esta forma tenemos una película y luego hidratamos con una solución de interés, ya sea agua o una solución buffer que mimetice las condiciones biológicas, y luego por medio de agitación mecánica pues formamos las estructuras vesiculares de fosfolípidos. Estas, cuando se forman, eventualmente tienen diferentes tamaños, diferentes capas, y después hay que homogenizarlas dependiendo del interés de nuestro estudio. Entonces, lo que podemos hacer es homogenizar ese tamaño por medio de extrusión, por medio de microfluídica y por medio de ultrasonido también. Cabe mencionar que microfluídica está cobrando mucha relevancia, esta técnica, pero también todavía usa solventes orgánicos. Entonces, aquí en nuestro caso,
Digo solvente orgánico porque es una limitante cuando queremos agregar otros componentes diferentes a los fosfolípidos. O sea, disolver y elaborar, disolver los fosfolípidos y elaborar liposomas basados en solventes orgánicos funciona a la perfección cuando se trata de fosfolípidos o lípidos en general. Pero cuando queremos agregar otro agente, por ejemplo, otro componente importante que les decía de las membranas lipídicas, que serían las proteínas, pues aquí ya no podemos usar esta técnica. Ahí es donde las proteínas, pues, por sus residuos hidrofóbicos, se desnaturalizan, se disuelven en el solvente y ya no recobran su funcionalidad. Entonces, por medio de esta técnica, que es la más usada y la mayormente citada, pues no podemos agregarle proteínas a los liposomas, ¿no? A las membranas. Entonces nos dimos a la tarea de formar o de elaborar un protocolo donde podamos introducir proteínas dentro de estas membranas lipídicas. Entonces, para ellos necesitamos quitarnos el solvente, es decir, producir liposomas sin solventes orgánicos. Y entonces, por otro lado, ya habíamos estudiado un tanto algunos mecanismos por el cual cuando depositamos gotas sobre superficies hidrofóbicas, estas tienden a formar una película cuando ya toda el agua se ha evaporado, y entonces aprovechando esta dinámica de flujos o dinámica de fluidos, elaboramos suspensiones a base completamente de agua, en donde podemos introducir tanto al componente lipídico como al componente proteico sin temor a que se nos disuelva la proteína y pierda su estructura. ¿Sí? Cuando pierde su estructura, entonces ya no podemos asegurar que cumpla la función que tiene de interés, ¿no? Entonces, a través de una metodología basada en la dinámica de fluidos, en el proceso de evaporación de gotas, llegamos a un proceso en el cual podemos introducir proteínas y algún otro componente en las membranas lipídicas, ¿sí? Y entonces ahora, cuando estudiamos esos sistemas, podemos cuantificarle las proteínas, ¿no? ¿Qué cantidad de proteínas contienen estos liposomas o estas vesículas? ¿Sí? Entonces, ahí ya hemos surfeado un poco la técnica para poder introducir ese componente importante en las membranas celulares, que son las proteínas, pero bueno, para estudiarlas seguimos una característica en particular. Resulta ser que estas membranas o estas capas lipídicas tienen estados de agregación característicos, ¿sí? Y son dependientes de la temperatura. A estos estados de agregación característicos se le conocen comúnmente como fases. Entonces, estas fases, como dependen de la temperatura, son fases termotrópicas. Y así tenemos que cuando calentamos un sistema, o sea, una emulsión de liposomas, lo vamos calentando, podemos identificar esas transiciones de fases. Es decir, donde el sistema, este sistema llamado bicapa lipídica o liposoma, cambia su estado de agregación, su estado de organización de sus componentes, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos un parámetro que dependa de eso, de la temperatura y que sea fácil de medir, pues podemos rastrear esas transiciones de fase. ¿Y por qué son importantes estas transiciones de fases? Precisamente porque esas transiciones de fases están asociadas a diversas funciones celulares, ¿sí? Entonces, se ha postulado que algo ocurre cuando estas transiciones de fase se llevan a cabo. Entonces, hay un interés en conocer las propiedades de fluidez de la membrana con respecto a las funciones que en esta se realizan, las funciones celulares, ¿sí? Entonces, eso por un lado, por la parte de los lípidos, pero por otro lado, de la parte de las proteínas, también las proteínas podemos rastrear su característica de naturalización y desnaturalización, es decir, cuando la proteína está plegada o ya se desplegó.
¿sí? Y a esto le llamamos pues también como una transición de fase del estado plegado al estado no plegado, ¿no? Entonces también podemos seguir esa dinámica que ocurre en las proteínas. Entonces, teniendo en mente estas dos propiedades, estas dos características medibles, podemos rastrear qué pasa con la termodinámica de nuestros sistemas lípidos-proteínas, ¿no? Y la técnica que nos permite medir directamente y sin afectar las propiedades del sistema es la calorimetría diferencial de barrido. A través de la calorimetría diferencial de barrido podemos medir directamente la capacidad calorífica a presión constante y obteniendo la capacidad calorífica, pues ya tenemos los parámetros termodinámicos que caracterizan a ese sistema. En general, la entalpía, y también nos interesa conocer cuál es la temperatura a la cual esa CP se vuelve el máximo, ¿sí? Porque a esa se le conoce como la temperatura de transición, ¿sí? Y bueno, obteniendo la CP y obteniendo esas endotermas, podemos también calcular la entropía y así tenemos ya el cambio en la energía interna del sistema, ¿no? Entonces podemos caracterizar de manera muy gráfica y rápida este tipo de sistemas, ¿no? Otra técnica que nos permite también rastrear un tanto las propiedades electrostáticas de los liposomas a nivel de la interfaz entre el agua y la bicapa lipídica, pues es la dispersión dinámica de luz, el DLS comúnmente conocido, que nos permite calcular tanto el tamaño como el potencial Z de los liposomas, ¿sí? Entonces, basados en estas dos técnicas, podemos darle un buen rastreamiento de las propiedades termodinámicas de este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces, basado en estos modelos y basados en estas técnicas, hemos hecho una serie de trabajos enfocados a interpretar, a tratar de entender cómo algunos fármacos, como los antipsicóticos, como neurotransmisores, como anestésicos, interaccionan con las membranas lipídicas, ¿sí? Pero ahora le tocó la parte queremos saber también qué pasa con las interacciones lípido-proteína, ¿no? Hace un par de años, o fue el año pasado, publicamos un artículo basado en la interacción de ovoalbúmina que contenía ovotransferrina y lisozima, ¿sí? Con una membrana de DMPC. Entonces observamos que este conglomerado de proteínas tiene un efecto en las membranas de DMPC, de dimeristoilfosfatidilcolina, cuando lo dejamos interaccionar por mucho tiempo, es decir, la dejamos incubando en esta ocasión incubamos hasta 11 días y observamos que esta tiene un efecto importante en las propiedades de fluidez de la membrana, una membrana de DMPC modelo. Sí, entonces aquí en la figura podemos observar que estamos graficando esas endotermas, ¿sí? Donde se grafica temperatura contra la capacidad calorífica y vemos, es muy gráfico ver las temperaturas de transición ahí y vemos que a través de la secuencia de días de incubación, estas transiciones de fase se van moviendo, ¿sí? Entonces, cuantificamos la cantidad de proteína que se adhería o que se inserta en estas membranas y vimos que esta es directamente proporcional, o sea, el cambio en la membrana, el cambio en la entalpía es directamente proporcional a la concentración de proteína que se aloja en la membrana, ¿sí? Entonces, esto nos pareció bastante interesante porque, uno, ¿cómo es que en los sistemas biológicos, habiendo un mar o un sinnúmero de proteínas globulares, no cambian las estructuras de las membranas lipídicas? Debe haber algo que las protege, ¿sí? Y otra es interesante porque a partir de estas interacciones podemos dar lugar a nuevos sistemas para un uso, por ejemplo, en sistema de acarreo de fármacos, ¿no? Que sea mejor reconocible a nivel del sistema inmunológico o otros procesos ahí de reconocimiento en la célula, ¿no? Pero nos quedaron como varias dudas ahí y nos quedamos un poco pensando
sobre a qué se debe este acontecimiento, qué promueve estas interacciones, qué hace que las proteínas se adhieran a las membranas o por qué les gusta estar ahí. Entonces, desde nuestro punto de vista biofísico, nos pusimos a explorar tres propiedades interesantes para tratar de esbozar y entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, quisimos explorar un tanto la composición, el tamaño de los liposomas y el estado de la membrana, es decir, la fase en la cual se encuentra esta interacción entre lípido y proteína, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, elaboramos otro modelo compuesto en su mayoría de DMPC, pero ahora le agregamos esfingomielina y colesterol en esa proporción, 80-10% mol, y primeramente pues las caracterizamos sin proteínas. Por un lado, caracterizamos la contraparte lipídica, es decir, el sistema libre de proteína, y por otra parte, la proteína libre de lípido, ¿no? Entonces, en A y B son las contraparte lipídica y C y D la contraparte de proteica, ¿no? Y aquí también les muestro las estructuras de los componentes, ¿sí? Agregamos al sistema lipídico dos componentes importantes que están asociados comúnmente a la formación de unos dominios en las membranas lipídicas conocidas como balsas lipídicas, y se ha asociado que estas balsas lipídicas están relacionadas con algunos procesos celulares y que también tienen la capacidad de alojar diversas proteínas receptoras o proteínas transmembranales, ¿no? Entonces, eso todavía se discute en la literatura y se trata, es un tema abierto, se está tratando de entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció interesante hacer un modelo que contenga estos componentes. Por un lado, la fosfatidilcolina, por otro lado, una esfingosina, que es la esfingomielina, y por otro lado, el colesterol, ¿sí? Y entonces, cuando se ponen estos dos componentes, la contraparte lipídica y la contraparte proteica, a incubar y los dejamos interaccionar por un largo periodo, entonces encontramos que efectivamente, como ya lo habíamos esperado, ahora aquí estamos utilizando DMPC y ovoalbúmina, pero esta ovoalbúmina ya no tiene ovotransferrina, ¿sí? Ni S-albúmina ni lisozima, aquí está más pura, no tenemos ese grupo, y observamos que la ovoalbúmina también hace este efecto en membranas de DMPC. Nosotros ya lo esperábamos porque ya sabíamos que eso sucede, ¿no? Pero ahora con la membrana que contiene esos otros dos componentes, es la esfingomielina y el colesterol, pues observamos que también le ocurre ese proceso, o sea que también la temperatura de transición se mueve hacia altas temperaturas, ¿sí? Eso significa que la membrana cambia sus propiedades de fluidez. En este caso, se va volviendo un poco más cohesiva y más rígida, ¿sí? Entonces, cuando se va a altas temperaturas, esa temperatura de transición, también observamos que la endoterma, para el caso de DMPC, es un poco más estrecha, ¿sí? Pero la endoterma, para el caso de MSC, es un poco más amplia, ¿sí? También observamos que en el caso de MPC hay como unos dominios ahí pequeños, ¿sí? Y para el caso de MSC, pues como que no hay otros piquitos ahí que aparecen en la endoterma, ¿sí? Esto es bastante interesante y bueno, y le hicimos un estudio termodinámico interesante ahí. Y para cuantificar cómo es este proceso, por otro lado, ¿qué le pasa a la contraparte proteica? Observamos que la parte proteica que está en la sección punteada, es decir, la que aparece por arriba de 50 grados, pues esta como que se va un poco hacia la izquierda, hacia bajas temperaturas, indicando que a lo mejor hay un desplegamiento, pero no de todo, de algunos residuos de la proteína, ¿no? Entonces, cuantificamos cómo era esta relación entre la temperatura de transición de la contraparte lipídica y la temperatura de transición de la desnaturalización de la proteína, ¿no? Entonces,
seguimos y vimos que estas temperaturas de transición reflejan una correlación muy alta. Entonces, mientras la temperatura de transición de la contraparte lipídica se vuelve más, o sea, se vuelve más hacia altas temperaturas, la de la contraparte proteica disminuye, ¿no? También hicimos un seguimiento sobre la entalpía, qué pasaba con la entalpía, y ahí observamos que la entalpía, el cambio en la entalpía casi se mantiene, pero casi para la mayoría, excepto para el caso de DMPC, que se vuelve un poquito mayor, ¿sí? Entonces, desde un enfoque termodinámico, nosotros dijimos, pues esas son unas transiciones de fases muy ad hoc para hacerle un análisis considerando una constante de equilibrio, porque además estas transiciones son termotrópicas y son reversibles. Me estoy refiriendo a la contraparte lipídica. La contraparte proteica es así, en el primer scan se van, el primer barrido termotrópico se van, se desnaturalizan, pero la contraparte, pues ya diría lípido y la proteína que se ha añadido ahí, esa es reversible, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis rápido de un modelo termodinámico basado en que hay dos estados característicos, el gel y el fluido, y existe una constante de equilibrio asociada a ese cambio, pues podemos fácilmente describir este sistema, pues que depende directamente de esa constante de equilibrio del estado gel al estado fluido, ¿sí? Y entonces podemos encontrar que cuando asociamos esto a esa constante, inmediatamente encontramos que se parece a la ley de Van Hoff. Entonces, directamente podemos calcular, tenemos la entalpía, tenemos el cambio en la entalpía y podemos calcular la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, calculamos la constante de equilibrio considerando la temperatura de transición, ¿sí? Y entonces podemos ajustar directamente esas endotermas, ¿sí? Y observamos que en su mayoría esas endotermas pues se ajustan a la perfección, ¿sí? De ahí vamos haciendo un barrido de los días, el día 1, el día 3, el día 5, y vemos cómo esta característica, este modelo se ajusta perfectamente, ¿sí? Y además estamos ahí monitoreando esa N nos habla de la cooperatividad del sistema, nos dice qué tan cooperativo en algún momento, en algún estadio está siendo ese sistema, y observamos que al día 7 encontramos una mayor cooperatividad, ¿no? Pero no obstante, en sí, después del tercer día, todas se vuelven cooperativas, ¿sí? Altamente cooperativas. Entonces, desde un punto de vista y un análisis basado en los plots en Arrhenius, podemos graficar el logaritmo de la constante de equilibrio con respecto al inverso de la temperatura y encontrar que efectivamente esas obedecen a una transición de fase altamente cooperativas. Prácticamente son una línea recta. Entonces, esto es totalmente nuevo e interesante porque observamos una alta cooperatividad entre lípidos y proteínas. Y en este caso son proteínas globulares porque estamos usando modelos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería de una proteína que sea transmembranal? Entonces, quizás ahí la cooperatividad fuera mucho mayor y no se requeriría de tantos días de incubación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya que hemos analizado esto y las características de los componentes de la membrana, pues queríamos esbozar o investigar qué pasa con el tamaño del sistema, el tamaño de los liposomas, y otro, el estado en el que se encuentran la membrana, es decir, si se encuentra en estado fluido o en estado gel. ¿Y qué pasa? Entonces, a grandes rasgos, encontramos que efectivamente el tamaño de los liposomas, y esto se asocia a un cambio en la curvatura de la membrana, es decir, a un espacio en el cual se permite o no se permite interactuar con la proteína, ¿sí? Observamos que el tamaño más ideal para obtener, en nuestro caso, la cinética más rápida es la
de liposomas de 200 nanómetros, ¿sí? Liposomas de 200 nanómetros, incubados a la temperatura en la cual se encuentra la transición del sistema lipídico, es decir, alrededor de 23 grados, cuando la membrana se encuentra tanto en estado gel como en estado fluido, ¿sí? Y entonces, si dejamos evolucionar estos sistemas, aquí estamos incubando por debajo de la transición, es decir, en el estado gel, en el estado tanto gel como fluido, y en el estado fluido, ¿no? Y diferentes tamaños de liposomas. Estos corresponden a los tamaños de 100, esos de aquí a los tamaños de 200 y esto a los tamaños de 400 nanómetros. Si lo dejamos evolucionar por mucho tiempo, es decir, aquí dejamos 43 días, aquí 15, aquí 142 días, aquí 42, eventualmente llega casi al mismo estadio. Entonces, quiere decir que la cinética llega hasta ese punto, ¿sí? E independientemente del tamaño o del tiempo que se les deje. Bueno, el tiempo sí es determinante porque es la cinética precisamente la que determina cuál es más rápido y cuál no tanto, ¿no? Haciendo un seguimiento de los liposomas y cómo cambia el tamaño, pues aquí observamos así brevemente que el tamaño durante todo ese proceso de incubación no se ve tan modificado, y eso es de vital importancia para una aplicación biomédica, porque una de las limitantes de sus aplicaciones es que estas pierden estabilidad, y como vemos, liposomas que contienen proteínas y lípidos se vuelven un poco más estables, ¿sí? Entonces, ya un estudio más detallado del tamaño, aquí ya estamos graficando tanto a los tamaños como las temperaturas de incubación, y observamos que para este set, pues el tamaño se mantiene, ¿no? Liposomas de 100 nanómetros mantienen su tamaño, liposomas de 200 nanómetros mantienen su tamaño, y liposomas de 400 pues no cambian tan abruptamente, ¿sí? Algo parecido pasa con DMPC, aquí al inicio y al final. Estas son curvas que representan el inicio y el final del proceso de monitoreo, y igual para la mezcla ternaria que contiene DMPC, esfingomielina y colesterol, ¿sí? Entonces, dos cosas importantes aquí: el tamaño y el estado en el cual se den a cabo las interacciones entre lípidos y proteínas es muy importante y determinan la cinética de interacción entre, en este caso, entre DMPC o MSC con ovalbúmina, ¿sí? Pero además quisimos explorar otro tipo de proteínas. Esta ovalbúmina pesa como unos 45 kilodaltones. Quisimos explorar con una más pequeña que conserve alguna propiedad característica, como que sea también una serpina, y que contenga, no sé, alguna beta hoja plegada. Este es el caso de la lisocima. Entonces, cuando exploramos con lisocima nuestros sistemas, observamos que para el caso de DMPC, la línea en azul, pues sí mueve la temperatura de transición a altas temperaturas, pero no tanto como la ovoalbúmina. Esta es una proteína más pequeña que la ovoalbúmina. Y cuando lo comparamos con no es una proteína, es un péptido, que es la gramicidina, es un péptido corto. El efecto es apenas perceptible, ¿no? O sea, sí se mueve la temperatura de transición, sí se cambia un tanto el perfil calorimétrico, pero no tanto como la lisocima y no tanto como la ovoalbúmina, ¿sí? Y por su contraparte, el sistema que contiene esfingomielina y colesterol, pues pareciera que el efecto de tanto de la lisocima como de la gramicidina es atenuado comparado con el de MPC, ¿no? Entonces este es un sistema ternario, ¿sí? Y en algo está influyendo que contengan esfingomielina y colesterol, y ese es algo, pues disminuye un tanto ese efecto que tiene en las temperaturas de transición o en los perfiles calorimétricos de estos sistemas. Pues ese trabajo ya está pronto a enviarlo, lo vamos a enviar creo que en estos días, y esperemos pues le vaya muy bien. Es un tema
que está bastante interesante dentro de la comunidad de biofísica enfocada al estudio de las interacciones entre lípidos y proteínas, motivados principalmente por querer conocer cómo funcionan estos sistemas y motivados también porque se le podría dar una aplicación inmediata, ¿no? Y entonces, a manera de perspectiva, también a nosotros nos interesa seguir trabajando con este tipo de modelos y ir haciéndolos cada vez más complejos, ¿sí? Más complejos y más eficientes. Y una forma de que nosotros sospechamos que puede ser más eficiente, puesto que ya hay algunos avances en este aspecto, es que contengan polímeros estos sistemas. Los polímeros le dan precisamente estabilidad a los sistemas lipídicos. Y, por ejemplo, las vacunas de ARN contra el virus de la COVID-19, pues, aunque popularmente se dice vacuna de ARN, en realidad, para que estas sean efectivas, debe llevar lípido y debe llevar polímeros. ¿Sí? Entonces, esos dos componentes como que se quedan olvidados, pero sin eso las vacunas de RNA no funcionan. Entonces, nosotros queremos generar conocimiento basado en eso para poder dar una aplicación muy pronta, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en eso y seguiremos trabajando en ese aspecto, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría como sacar unos puntos relevantes de esta charla. En primer lugar, es que los procesos celulares que se realizan a nivel de la membrana plasmática van más allá de las interacciones específicas. Las interacciones entre lípidos y proteínas en membranas lipídicas están gobernadas por las propiedades físico-químicas de tales sistemas y estas propiedades físico-químicas pueden estar determinadas por la composición de la membrana, la forma, el tamaño y el estado en el que se encuentren, ¿sí? Además, las moléculas como el colesterol y la esfingomielina juegan un papel importante en las interacciones lípido y proteína, como se observó, que pueden un poco atenuar o favorecer esas interacciones. Y finalmente, que el conocimiento de cómo funciona la membrana plasmática, lo cual he estado constantemente aquí recitando, es que permitirá diseñar nuevas tecnologías enfocadas al cuidado de la salud humana. Sí, esto es una ciencia de frontera, como actualmente se le conoce, ¿no? Y finalmente, pues, la investigación que actualmente estamos realizando se realiza en el Centro de Investigación de Química Aplicada, ¿sí? Mi adscripción está en la unidad Saltillo, pero las actividades mayormente las realizo en la unidad Monterrey, ¿sí? Y estamos trabajando también con la Facultad de Química, precisamente con el Laboratorio de Biofísico-Química, para entender y avanzar en cómo funcionan estos sistemas y posiblemente dar pauta a que tenga una aplicación en tecnología biomédica, ¿no? Y también empezamos a realizar colaboraciones precisamente con el enfoque de hacer estos sistemas más estables, ¿sí? Con el Centro de Soft Matter de Jena en Alemania y con la Universidad Friedrich Schiller también de Alemania y el CIMSTAP de Monterrey, que nos permite hacer una serie de mediciones y el uso de mucho equipo que hay por ahí, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues agradecer a todos y agradecer también particularmente a los doctores Acevedo y al doctor Ángel Reyes, pues por la invitación en nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y pues de mi parte es todo y gracias. Y pues aquí atento a si hay alguna pregunta. Bueno, me permito compartir de momento la pantalla al doctor. Luego pasaremos a la sesión de preguntas. Primero, pues agradecemos a nombre del departamento que otorga el presente reconocimiento al doctor Rosendo Pérez Isidoro por su valiosa participación en el primer simposio anual del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Interacciones lípido-proteína, una perspectiva biofísica de las membranas lipídicas, San Andrés Cholula, Puebla, a 11 de noviembre del 2021, firma el director del departamento Ramiro Bernal Cuevas.
Y bien, tenemos tiempo para unas preguntas.